Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo donde os vamos a contar múltiples noticias, múltiples declaraciones, la última hora previa al Gran Premio de España que estamos a escasos días de dar comienzo. Hay muchísimas cosas de las que hablaros en el día de hoy y todos los temas que os vamos a contar los vais a poder encontrar detallados en la descripción del vídeo por si queréis saltaros algún tema y pasar directamente a vuestro momento de elección. Dicho esto, vamos a dar comienzo sobre el equipo Aston Martin y las novedades que van a llevar al Gran Premio de España, porque sí, va a haber novedades en el AMR24, como es algo normal, lo hemos estado viendo, llevamos una semana ya hablando de las cosas que van a ir llevando los equipos, y en Barcelona es un circuito donde van a tratar de introducir la mayor cantidad de actualizaciones posibles, sobre todo porque es un circuito muy bueno para hacer comprobaciones. Aston Martin es también uno de ellos. Aston Martin también va a introducir novedades. Ahora bien, recordaros únicamente que no estamos hablando que con estas mejoras se vaya a poder conseguir pelear por el podio ni nada por el estilo. Lo llegó a comentar Alonso que el objetivo era mantener el nivel de competitividad que habían sido capaces de mostrar en Canadá, porque además Barcelona, Montmeló, no es un circuito en el que tengan la sensación que se van a adaptar tan bien. Si era el caso en Barcelona, si era el caso en Canadá, perdonad, Barcelona no es un circuito tampoco que se les debería adaptar extremadamente mal, pero no van con unas expectativas de que vaya a ser su fin de semana más fuerte, por lo que también necesitan nuevas piezas y especialmente el objetivo que quieren buscar con estas actualizaciones sigue siendo el de encontrar un mejor balance, hacer un coche más fácil de conducir y algunos problemas que ellos mismos generaron en el pasado Gran Premio de Imola, conseguir solucionarlos. Sí que Tom McCulloch llegó incluso a comentar que el objetivo también estaba en, por supuesto, mejorar el rendimiento, pero eso irá llegando en base a que todas esas cosas se vayan cumpliendo. Si tienes un mejor entendimiento del coche, si sabes exprimirlo al máximo, etcétera, etcétera, vas a conseguir ser más fuerte y tener ese mejor rendimiento. Todavía también os digo, a la espera de ese cambio que ya se está hablando de filosofía que llevarían a partir de septiembre. No se ha especificado carrera, pero han dicho que septiembre, donde se inspirarían más en los rivales. Veremos entonces cómo funcionará. Hasta el momento esto es lo que tenemos, este es el rendimiento que tiene Aston Martin. Repito, no se espera y no están diciendo desde Aston Martin y no lo estamos diciendo aquí que vayan a con esto poder pelear por una posición más alta de la que consiguieron en Canadá, que en Canadá ya fue una posición muy alta gracias también a que los Ferrari estuvieron un poco perdidos y Checo Pérez más de lo mismo, si no al final hubiera sido noveno y décimo. Ese sigue siendo el objetivo, quizá acercarse un poco más. ¿Qué es lo que van a traer? Bueno, pues no se ha especificado tampoco aún así todo el paquete de mejoras que va a llevar el equipo Aston Martin. Si podemos conocerlo antes todavía del viernes, que es cuando especialmente el documento de la FIA saldrá. El jueves sí que espero que se puedan llegar a ver algunas imágenes, pero el viernes ya sale ese documento de la FIA. Pero lo que se está informando es que se lleva un nuevo suelo. Bueno, un suelo reformado, y esto también lo quiero especificar porque seguramente este suelo no salga en ese documento de la FIA, porque es el mismo suelo que se llevó en Imola, que hubo un cambio bastante grande en aquel Gran Premio, pero tratando de retocarlo para que ahora sí consigas ese balance que esperabas tener y obtener el rendimiento que ellos mismos, que era bastante alto, se ha informado, esperaban tener en Imola y luego finalmente no fueron capaces de encontrarlo. Esa es la finalidad que tienen estas actualizaciones, como las que tuvieron también en Canadá, que en Canadá, por ejemplo, ahora que os estoy hablando de este suelo, ¿no?, que seguramente no salga en ese documento de la FIA. En el documento de la FIA en Canadá solo salía un nuevo ala viga, pero también hubo novedades tanto en el alerón delantero, que además eran bastante visibles, como en el suelo, y no lo recogía el documento de la FIA porque era la misma especificación pero reformada con el objetivo de conseguir ese mejor balance que se consiguió en el pasado fin de semana en Montreal, y es muy similar lo que se va a intentar en Barcelona. ¿Podría haber nuevas cosas? Sí, podría haber mucho más y seguramente lo haya, pero esto es lo más destacado que se está hablando en los medios aquí en España, sobre todo acerca de esas actualizaciones que va a llevar Aston Martin este fin de semana. Veremos si lo consiguen, veremos si consiguen mantener ese extra de rendimiento y un circuito que el año pasado no se les adaptó nada bien. Fue
en las primeras carreras, en el primer tramo del año, donde Aston Martin estaba bastante bien, seguramente el peor fin de semana, porque no solo fue Stroll, sino también a Alonso le costó bastante, y luego también aún así este año no es el circuito al que mejor se les debería de adaptar. También es verdad que bueno, puede llegar a haber alguna sorpresa. El año pasado, cuando McLaren todavía no estaba compitiendo, consiguió Norris clasificar tercero, luego Norris también colisionó en la salida y demás, pero bueno, no acabó siquiera en puntos. Ahora bien, eso también se dio por el hecho de haber unas temperaturas muy bajas a las que el McLaren se adaptaba bien y porque estaba medio lloviendo. Este año, que además la carrera se disputa mucho más tarde, no hay expectativas de que llegue a haber lluvia. No las hay por ahora, aunque bueno, la verdad que personalmente, aunque yo no estoy en Barcelona, pero estoy en Madrid, las temperaturas en estas últimas semanas han ido fluctuando, que si parecía que o estábamos en verano o estábamos en inicios de primavera de vez en cuando, porque bajaba bastante, pero bueno, no se espera aún así que llegue a llover. También Alonso habló acerca de estas novedades que va a haber en este monoplaza en el AMR24 para este fin de semana, y ya él lo que dijo, como digo, es que mantener ese nivel de competitividad, pero se ha mostrado bastante confiado con estas nuevas piezas que van a llegar para su Gran Premio de casa. Veremos qué es lo que consigue hacer. Desde luego es uno de los grandes premios más especiales para Alonso también, porque ha sido bastante exitoso en este circuito. Su última victoria, la 32, no la innombrable que no se ha conseguido, pero la 32 fue en este circuito hace ya más de 10 años. Bueno, pues Fernando Alonso ha hablado acerca de este fin de semana, que es eso, no esperan demasiado, pero sí que llega a destacar algo importante, y es que en términos de comprensión del monoplaza cada vez lo van entendiendo mejor. Los últimos meses han sido muy productivos para nosotros en términos de comprensión de los coches, así que estoy muy confiado. Sé que el equipo también está trabajando muy duro para traer algunas cosas nuevas a Barcelona, así que va a ser un fin de semana muy interesante. A ver si podemos volver a sumar puntos con los dos coches, que obviamente es nuestro objetivo en este momento. O sea que fijaros lo que ya nos dicen, el objetivo es puntuar, no es llegar al podio. No pensemos que Aston Martin trae mejoras, ahora sí vamos a pelear por el podio. No es el caso, no es lo que va a pelear Aston Martin. El objetivo sigue siendo entrar en puntos, pero bueno, veremos si esos, en términos de comprensión del coche, están bastante confiados, es lo que ha dicho Alonso. Veremos si con esto pueden conseguir exprimir más el monoplaza, que a veces incluso es más importante que en sí traer alguna actualización, como ya siempre hemos comentado. Así que veremos qué es lo que puede hacer Aston Martin. Quien sí que trae novedades, quien sí que se habla además que es un paquete grande y quien sí tiene unas expectativas altas es Mercedes, porque además vamos a un circuito que a los de Brackley siempre se les ha dado bien. Ese es un circuito donde han rendido bastante bien en los últimos años, incluido el de esta reglamentación, porque hombre, en la era híbrida, cuando comenzó la era híbrida, que en teoría estamos en la era híbrida, claro, pero ya ahora mismo no se está hablando como tal. Pero bueno, en 2014, 15, 16, 17, todos estos años que fueron el dominio de Mercedes, por supuesto, aquí fueron bien, porque Mercedes estaba yendo bien en prácticamente todos los circuitos. Pero 2022 y el 23 también fue un circuito que les fue bien. 2022, que encima estaban siendo tercer equipo con distancia bastante grande frente a Red Bull y Mercedes, consigue el podio George Russell. Hamilton tiene un accidente en la salida y remonta hasta la cuarta posición, quedando por delante de Sainz incluso, y luego en el año pasado consigue Hamilton el segundo puesto y Russell, saliendo 12º, consiguió finalmente también clasificar y ponerse en la tercera posición por delante de Checo, que no salía muy bien, pero salía 11º, era una posición más, un puesto más alto que George Russell. Hubo también confrontación en la salida, pero salían a la par, salían en la misma fila y consiguió al final que él llegara al podio. Es un circuito que se les da bien, es un circuito que Ferrari entiende, que Mercedes entiende bastante bien, y que además siempre les sale bien la estrategia. Eso se lo dejaron muy claro a Red Bull en 2021, que estaba siendo aquí el Red Bull más rápido que el Mercedes, y por estrategia ganó Mercedes haciendo 2 paradas. Pero bueno, que eso es un circuito que siempre se les da bien, y además vienen después de varios fines de semana donde han empezado a rendir algo mejor, especialmente Canadá, donde podría haber sido el mejor coche. Sí, incluso se les podría haber llegado a considerar como el mejor coche. Si no era el mejor coche, no estaba muy lejos del mejor. Aún así, hubiera estado seguramente a la par del McLaren, porque el Red Bull desde luego que no lo era.
Así que, y yo creo que sí que pudo haber sido Mercedes el mejor coche en este circuito. Así que vienen bastante motivados también a ese circuito que se les adapta muy bien y traen un paquete grande y considerable de actualizaciones. Se informa que desde Brackley, desde la fábrica, están bastante contentos por el avance que han tenido hasta el momento, especialmente con el nuevo alerón delantero, que ya no es que el alerón delantero haya dado un rendimiento mayor o menor. Que Red Bull está cuestionando este alerón delantero, ya lo sabemos, os lo contamos en la semana pasada, pero bueno, ese es otro tema que veremos qué es lo que acaba decidiendo la FIA. Pero desde luego que ya no tiene que ver con que haya sido mejor, peor, sea más flexible o no el alerón, pero que especialmente gracias a este nuevo alerón han conseguido el balance suficiente para luego exprimir más el monoplaza, y es algo que ha sido muy importante. Creen además haber entendido, por fin, añadiría yo, los secretos, por así decirlo, del actual reglamento y cómo exprimir al máximo su rendimiento. Digo por fin, porque es que estamos además en el final de este nuevo reglamento, ¿no? Pero bueno, porque ya de nuevo, pues bueno, se introdujo en 2022, estamos en 2024, es la tercera temporada y solo queda una más realmente de este reglamento. Pero bueno, sí que es verdad que James Allison volvió el año pasado a mitad de temporada, pues lo que le habrá costado también, pero sí que creen que han conseguido entenderlo ahora. Y Toto Wolff además en el pasado fin de semana en Canadá lo que dijo es que desde Imola han estado dando los pasos correctos en la preparación del coche, que como os estoy diciendo hay veces que es casi más importante luego que el propio rendimiento en sí. Entonces, ¿qué traen a Barcelona? Bueno, se habla de un paquete grande y considerable. Repito que en Barcelona prácticamente, por no decir todos, los equipos van a traer novedades porque es un circuito bueno para hacer comprobaciones, para saber bien dónde estás. No es que si Red Bull es el más rápido, el Red Bull es claramente el más rápido para lo que queda de temporada. Quiero decir, luego habrá circuitos a los que nos adapte, pero es que este circuito, como tiene de todo, siempre viene muy bien para hacer pruebas, por lo que muchos equipos van a traer esas novedades. En el caso de Mercedes se ha especificado muy poco porque lo están queriendo llevar en secreto, pero lo único que sabemos es que llevan un suelo completamente nuevo, que sabemos que es el componente más importante del actual reglamento, y a diferencia de Aston Martin, que os hemos dicho que es un suelo reformado, en el de Mercedes se habla de un suelo completamente nuevo, con el que sí que esperan una mejoría de rendimiento, que ahora me preguntaréis muchos quizá, si mejoran el rendimiento y estamos diciendo que en Canadá fueron el más rápido, ¿implica que es que van a dominar? No, obviamente, porque luego depende del circuito, pues puede ser todo muy diferente. Es un circuito donde Red Bull debería de ir mejor, Ferrari no debería de estar desaparecido, pero sí que esperan una mejoría considerable de rendimiento, no solo con el nuevo suelo, pero con todo el paquete grande que van a introducir en esta carrera. Así que veremos de qué son capaces los de las flechas plateadas, que además esto lo ha dicho Damon Hill, y me ha parecido también bastante interesante lo que ha comentado, que ha hablado acerca de la situación actual del equipo Mercedes y a lo que se enfrentan en este gran premio que vamos a vivir ahora en Barcelona, en el circuit, que es la prueba definitiva para ellos, porque vienen de fin de semana, alguno mejor, alguno peor. Canadá fue muy bueno, Mónaco bueno, pero estuvieron cerca. Realmente Mónaco fueron el tercer equipo por detrás de McLaren y Ferrari, pero por delante incluso de Red Bull. Solo es que Verstappen consigue ponerse por delante de Hamilton, un Hamilton que no llevaba ahí las mejoras además también, pero han ido mostrándose más fuertes. Ya en Imola también fueron competitivos, por lo menos estuvieron ahí también, y lo que comenta Damon Hill es que es esta prueba definitiva, pues por lo que os decimos de las características del circuito. Llega a decir incluso Damon Hill que es el mejor túnel de viento, o sea, todos los equipos ahora que quieren su túnel de viento, Aston Martin que desea ahora tener su propio túnel de viento, pues el mejor túnel de viento es el circuit, es Montmeló, porque tiene de todo y te puedes hacer muchísimas comprobaciones. Y para Mercedes, para comprobar si de verdad vamos a tener esta pelea a 4, como lo hemos dicho aquí en el canal, por lo menos entre equipos, porque ya McLaren y Ferrari están ahí contra Red Bull, pero nos falta saber, porque por ahora parece que sí, pero nos falta saber si Mercedes puede estar ahí, pues para ver si de verdad están en esa situación y llegando a un circuito que se les da bien. Es la prueba definitiva para Mercedes. El coche parecía que no era asustadizo y no estaba mareado, y parecía que le vendría bien subirse al bordillo, así que están cómodos, están contentos. El nuevo alerón delantero parece haber sido el truco que parece haber armonizado toda la aerodinámica, y es así según se está informando.
aportando algo de rendimiento. Ir con ese a Barcelona, que es la próxima carrera, será la prueba definitiva de su progreso. Barcelona es como un túnel de viento, es pura aerodinámica, velocidad media-alta en todas las partes. Así que eso es lo que nos comenta Damon Hill y desde luego que estoy bastante de acuerdo. Veremos en qué situación se puede encontrar Mercedes, si es que de verdad, ojalá de verdad estén en esa situación en la que les vimos en Canadá, porque supondría eso, 4 equipos mínimo peleando por las mejores posiciones y que sería muy complicado. Ya hemos dicho en muchas ocasiones que para mí, yo viendo lo que está haciendo Verstappen ahora mismo, sigo pensando que es muy difícil ganarle a Verstappen en el Mundial. No digo que sea imposible, pero además con la ventaja que ya tiene ahora mismo, pues desde luego que lo es. Ha ganado en estas 3 últimas carreras 2, en las cuales en esas 2 el coche no era el mejor, pero sí que puede sernos muy interesante porque ya lo hemos visto en Canadá, qué carrerón vimos, porque había variedad, había momentos en los que McLaren fue mejor, Mercedes fue mejor, en los que Verstappen fue más rápido. Si le añadimos a un Ferrari que tendría también que haber estado ahí y a un Checo que también tendría que haber estado ahí, si de verdad Mercedes se consolida, que lo veremos este fin de semana, pues desde luego que va a ser una temporada muy más aún, más entretenida de lo que han estado siendo esta última carrera. Dicho esto, vamos a ir a hablar también acerca del equipo McLaren. Sobre McLaren ya os hemos hablado de las novedades que van a llevar en este fin de semana, que lo que ha dicho Andrea Stella es que llevan novedades, llevan alguna actualización, pero no, en su caso no es un paquete grande, no es como Mercedes, que Mercedes sí que es un paquete grande, es un paquete considerable y con el que esperan una mejora de rendimiento. Incluso Andrea Stella ha llegado a compararlo con lo que han ido introduciendo hasta ahora y dice que de lo que han introducido es lo que menos diferencia va a generar de los últimos 12 meses, porque hasta ahora habían traído siempre cosas grandes y siempre les había funcionado, pero no es el caso en esta ocasión. No es un paquete grande, simplemente algunas cosas para optimizar un poco más, intentar optimizarlo y sacar un mejor rendimiento el monoplaza. Eso es lo que dijo Andrea Stella sobre las novedades que van a llevar este fin de semana, después de, como hemos comentado, en las 4 últimas carreras, Miami fueron el más rápido seguramente, porque ganó encima Norris y estaba siendo, salvo en clasificación, en ritmo de carrera estaba siendo el más rápido, lo único que Norris estaba atascado en tráfico, en Checo Pérez en ese caso, gracias al safety car se pudo deshacer de ellos y ya luego mostrar el ritmo real. Luego en Imola fueron los más rápidos, lo único que consiguió ganar Max Verstappen gracias también a hacer la pole con el rebufo de Hülkenberg. Mónaco les supera a Ferrari y en este Gran Premio de Canadá pues también estuvieron en esa pelea, no fueron quizá el más rápido, pero es que seguramente el segundo. Entonces, viendo el buen rendimiento que han tenido y tratando de ahora optimizar un poco más el rendimiento según están diciendo, lo que le han preguntado a Andrea Stella es que si tienen la confianza alta dentro del equipo de Woking, que claramente el italiano lo que dice, a ver, la confianza en este momento está altísima, pero es que esto no es solo lo importante para el equipo. ¿Crece la confianza? La confianza crece, pero no se hace mucho con eso. En última instancia, la confianza tiene que ayudar a diseñar nuevas piezas. En todo caso, te sirve para ver cómo estás más animado, te esfuerzas aún más, porque disfrutas más con esos resultados y quieres ver más. Así que es más que un elemento de motivación, pero se puede ser competitivo y consistentemente si se hace un trabajo de buena calidad en las piezas que diseñamos, la robustez de las operaciones y la consistencia en el pilotaje. El elemento de la confianza ayuda a ganar la energía que necesitas para poner detrás a esos factores de éxito y, sinceramente, diría, pensamos en el equipo de boxes, los pilotos, etc. Cada atleta que está en un espacio de confianza rinde mejor, pero, como digo, no dependes aquí de la confianza, dependerás del buen trabajo y ese es el tipo de mentalidad que necesitamos mantener en McLaren. Y es que os voy a poner un ejemplo. Creo que Aston Martin tenía una confianza por las nubes cuando trajeron el AMR23 y funcionaba tan bien, pero no les sirvió de mucho tener esa confianza. Hay que hacer buen trabajo y es a lo que se refiere en este caso Andrea Stella, que no se pueden quedar parados y lo importante es seguir teniendo buen trabajo. ¿Que la confianza es importante? Pues sí, porque al final lo que se informaba en su día de Aston Martin es que había gente hasta echando horas cuando no tenías que echarlas. Pues eso es muy positivo, pero bueno, que luego esas horas hay que aprovecharlas bien.
Veremos qué es lo que puede hacer McLaren, que obviamente no estoy dudando de eso, pero es para poner ese símil, y es lo que dice, la confianza te puede venir es más importante la confianza para los pilotos, un piloto con confianza o sin confianza se nota muchísimo, en Mónaco mucho más, pero en cualquier circuito, por supuesto, tener confianza en el coche, tener confianza en la curva, pues te hace que puedas exprimir al máximo el coche y no pierdas rendimiento, que sí que perderías si no tienes confianza. O lo que él incluso ha dicho también en boxes, pues obviamente los mecánicos de boxes, cuanto más confianza tengan, pues hacen una parada como la del año pasado de McLaren en Qatar, que fue el récord de la historia, pero si no tienes tanta confianza, pues te cuesta más. Así que eso es lo que habla Andrea Stella, y lo último que queremos hablar en este vídeo, y ya finalizamos, es que el equipo Ferrari ha salvado el motor de Charles Leclerc de Canadá, que recordaréis que tuvo que abandonar por entre varios problemas, uno de ellos fue ese motor. No estaba teniendo buen rendimiento, lo que luego dijo Frédéric Vasseur es que estaba perdiendo hasta 80 caballos cuando estuvo teniendo ese problema, porque durante la carrera llegaron a conseguir solucionarlo, pero bueno, no sabían exactamente qué es lo que le estaba pasando, aunque lo lograsen solucionar, tuvieron que revisarlo, por supuesto. Se informa desde Maranello que sí que lo han salvado, que en teoría está en plenas condiciones y no hay problema, que es algo importante porque hasta este momento había esa duda de si tendrían que utilizar un nuevo motor finalmente o no. Pues al final ya podemos conocer que no es el caso, no van a tener que utilizar un nuevo motor. Ahora bien, Leclerc lo que sí que va a utilizar nuevo en Barcelona va a ser una centralita, según se ha estado comentando, la centralita electrónica. Esto no indica que la centralita estuviese mal o no hayan logrado repararla. Lo que están diciendo desde Ferrari, lo que están diciendo, a lo mejor luego sí que acaba estando mal, pero lo que están diciendo es que el objetivo es seguir haciendo piezas. Como puedes montar otra centralita sin penalizar, centralitas puedes montar 2 a lo largo del año. Como puedes montar otra sin penalizar, no hay problema, lo hacen y así se aseguran que en ese sentido en Barcelona no le va a volver a fallar. Pero es lo único que sí que no han logrado salvar, se informa, hasta Barcelona, que sí que se tendrá que montar uno nuevo. Y claro, si no lo logran salvar de verdad, si no la pueden volver a utilizar, que veremos en este caso qué es lo que acaba ocurriendo, ahí ya sí que estaría en problema, porque la siguiente centralita sí que tiene que penalizar, que si cambias el motor de combustión interna, tienes varios motores de combustión interna, creo recordar que son 4. Luego es que depende de cada componente, hay algunas que son 4 y algunas que son 2, e incluso hay alguno que son 3. Centralitas sé que son 2 y no es el caso de cuando tienes 4, entonces hay que andarse con mucho más cuidado, pero esto es lo que se está informando. Dicho esto, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantará saber vuestra opinión sobre ellos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos que vamos a seguir realizando durante esta semana de Gran Premio de España. Te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros, y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto, nos vemos en el siguiente.